En esta oportunidad nos ha tocado investigar sobre la diabetes mellitus. Somos el grupo 1, mi nombre es Leila Romero. Voy a hablar sobre la introducción, competencias, historia de línea de la diabetes mellitus. Empezamos. La diabetes mellitus cumple las premisas necesarias para ser considerada una enfermedad de primera magnitud. Representa en todo el mundo mucha preocupación en salud pública, como sabemos, su impacto emocional y físico a lo largo del proceso de la cronicidad deteriora lamentablemente la calidad de vida de los individuos que la padecen, ¿no? La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizada por hiperglucemia, la cual resulta de un defecto de secreción de la insulina, acción de la insulina o ambos. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daño a largo plazo, difusión e insuficiencia de varios órganos, especialmente en los ojos, en los riñones, nervios y corazón y vasos sanguíneos, como sabemos. Sus síntomas son poli poliuria, que orina mucho, eh, polidipsia, tiene mucha sed, polifagia, que el paciente come excesivamente. Como sabemos, que además va perdiendo su visión, va a ver poco a poco borroso, deteriora el crecimiento y la susceptibilidad de ciertas infecciones. Las complicaciones incluyen la neutropatía que lleva a insuficiencia renal, neuropatía periférica, retinopatía, con la posible pérdida de visión, como estamos diciendo, amputación y a nivel del pie, lo que es la atropatía de Charcot, que como se conoce mayormente es el pie diabético, pues, ¿no? Además, los aspectos emocionales y físicos, como ya estamos viendo, también los pacientes con más riesgo de deterioro son los que tienen un nivel de educación bajísimo. Esto hace que su enfermedad se vaya evolucionando y la enfermedad va degenerando poco a poco, ¿no? La causa de diabetes puede variar en muchas cosas, ¿no? Cualquier que sea el tipo puede conducir a aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Cuando el nivel de glucosa en la sangre aumenta, puede conducir a condiciones de salud significativas. Como sabemos, también la diabetes mellitus se puede clasificar en dos. Diabetes de tipo 1 normalmente se da en niños y adultos jóvenes y es considerada una enfermedad autoinmune. En la diabetes mellitus 1, el sistema inmunológico ataca y destruye las células beta en el páncreas que produce la insulina. Ya mi compañera lo va a explicar después, ¿no? El otro tipo de diabetes tipo 2, que se da mayormente en adultos, casi del 90 al 95% de las personas con este tipo de diabetes y cerca del 80% tienen exceso de peso. Eh, y hay predicciones genéticas. En este caso, el páncreas produce insulina, pero por alguna razón del organismo no puede usarla eficazmente. La mayor causa de muerte es por esta enfermedad cardiovasculares. La causa de la diabetes puede variar en cualquiera sea su tipo, ¿no? Puede conducir a un aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Cuando el nivel de glucosa en la sangre aumenta, puede conducir a condiciones de salud significativa, como ya lo estamos diciendo. De mis compañeras, recalco, van a poder dar puntos aparte a esto. En la competencia, utilizar la forma segura de los medicamentos teniendo en cuenta sus propiedades físicas, químicas, incluyendo cualquier riesgo asociado a su uso. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Evaluar los efectos de sustancias con actividad farmacéutica. Las competencias específicas, diagnosticar y diferenciar la fisiología y la evolución clínica de diferentes tipos de diabetes. También tratar al paciente con diabetes de forma individual, porque cada organismo es diferente. Identificar y tratar las comorbilidades y los factores de riesgo cardiovasculares asociados a la diabetes.
Adaptar el tratamiento y monitorizar a la diabetes en situaciones específicas, aplicar la gestión clínica y la detección integrada de diabetes. Competencias transversales, ¿no? Desarrollar pensamiento crítico, habilidades de razonamiento, aplicar nuevas y innovadoras metodologías de trabajo al ámbito de atención, ¿no? A estos pacientes. A- y aplicar siempre la evidencia, ¿no? Y estándares nutricionales para el diagnóstico, tratamiento y prevención de diabetes y complicaciones, ¿no? Es que estar al día para poder darle al paciente una mejor calidad de vida y atención de parte de la enfermera calificada, ¿no? De calidad. Como sabemos, también en la historia, la diabetes era ya conocida antes de la era cristiana, el manuscrito descubierto por Ebers, Egipto. Voy a compartir la pantalla para que puedan verlo. Mm. Como sabemos, la historia de la diabetes se da desde mucho tiempo atrás, en el antiguo Egipto, el siglo XV antes de Cristo. La diabetes ya era conocida antes de esta era cristiana. En el manuscrito por Ebers, en Egipto, se descubrieron síntomas similares a esta enfermedad. En el siglo II después de Cristo, Alateo de Capadocia, con el nombre de diabetes, da el nombre de diabetes que significa sifón en el griego clásico, haciendo la referencia a la degeneración de emisiones de orina, poliuria, como sabemos, secundaria al efecto hemótico de la glucosa a nivel urinario. En 1679, Thomas Willis hizo una descripción magistral de diabetes, quedando desde entonces reconocida por su sintomología como entidad clínica. Quien le dio el nombre de diabetes fue Thomas Willis, que significaba diabetes mellitus, sabor a miel, ¿no? Porque su sabor que tenía la orina. Frank, en 1752, pudo diferenciar la diabetes mellitus de la diabetes insípida. La mellitus tiene azúcar, mientras que la insípida no. En la diabetes mellitus no se trataba de que se orina mucho, pero en la insípida se orina mucho, pudiéndose llegar hasta 20 litros diarios. En 1775, perdón, Mateo Poxon identificó la presencia de la glucosa en la orina. Este médico inglés hizo por primera vez estudios en grupos de pacientes que informó que tenían azúcar en la sangre y en la orina. Y escribió los síntomas de la diabetes, ¿no? Thomas Canley, en 1778, hizo la primera observación en necropsia de un diabético. Señaló que la diabetes mellitus tenía su origen en el páncreas. Claudia Parnan, en 1848, descubrió el glucógeno hepático y provocó la aparición de glucosa en la orina, excitando los centros celulares mediante hinchaduras. Fauchertag, en el siglo señaló la importancia de la obesidad y la vida sedentaria en origen de la diabetes y marcó normas para el tratamiento dietético, basando en la restricción de los glucéreos y bajo valor calórico en la dieta, ¿no? Acá pudo ayudar mucho la dieta, ya se estaba viendo el tema de comer carbohidratos y azúcares, ¿no? José Pomeri y Oscar Milkoff, en 1889, trabajaron en trabajos clínicos, patologías, adquirieron gran importancia a fines del siglo pasado y estos dos médicos desarrollaron los signos y síntomas de diabetes en los perros, ¿no? Cuyo páncreas fue quitado y pudieron observar esto, ¿no? Edward Albert Schasker, en 1910, teorizó que la diabetes resultaba de la falta de la insulina, como podemos observar, ya que viene de la insulina significa isla y hace referencia a los islotes de Langerstein en el páncreas. En 1921, Frederick Graham y Charles Pex, canadienses, descubrieron la insulina como consecuencia de una serie de experimentos con algunos animales. Mayormente se la daban con los perritos, ¿no? Pobres perros. En 1922, Leonard Thompson fue el primer joven con diabetes, tenía 14 años, solo pesaba 29 kilos. Recibió la primera dosis de la insulina, que con esto mejoró muchísimo, pudo vivir como 13 años más.
Ya bueno, murió por leucemia, ¿no? Pero en la autopsia pudieron observar que sus complicaciones en el páncreas estaban muy avanzadas, ¿no? Y en 1936, Harold Whitehorse demostró la diferencia entre la diabetes mellitus 1 y la diabetes mellitus 2. Bueno, todos estos descubrimientos significó el más grande conquistas médicas en este siglo actual. Asimismo, consecuencia que por prevenir los diabéticos abrió amplios horizontes a las diabetes y al metabolismo de los diabéticos. Definitivamente, hoy por hoy, la vida de estas personas diabéticas puede ser y es, de hecho, perfectamente normal, con una calidad de vida igual a la de una persona sin diabetes, ¿no? Claro que tiene que estar cuidándose en qué comer, en hacer ejercicios, no tener una vida sedentaria. Y como sabemos, el Día de Diabetes se celebra el 14 de noviembre. Muchas gracias, profesor. Doy pase a mi compañera. Mi nombre es Priscila Tavares Chalco. Voy a hablar sobre las normas legales. Tenemos la pirámide de Kelsen, en el cual está dividido como nivel fundamental, nivel legal y nivel base. También sobre el concepto de qué es la insulina. La insulina surge cuando el organismo no produce insulina o no la produce en la cantidad suficiente. En los conceptos básicos tenemos por qué se produce la insulina, ¿no? La diabetes se debe a la falta de la secreción de insulina por parte del páncreas o la disminución de su efecto, provocando un aumento a los niveles de azúcares en la sangre. ¿Qué síntomas produce la diabetes, no? La diabetes produce varios síntomas, pero entre ellos los más destacados son la necesidad de orinar, la falta de energía, la pérdida de peso y tener bastante sed. Mi nombre es Pamela Castillo López. Voy a hablar acerca de la clasificación de diabetes mellitus y de la glucogenosis, también conocida como la gluconeopatías. Bueno, en diabetes mellitus tenemos el tipo 1, el tipo 2 y diabetes gestacional. Bueno, estos son los tres más frecuentes en una persona, en un paciente. Como también hay diabetes, otros tipos de diabetes, pero que no son tan frecuentes en una persona. Por otra parte, tenemos la glucogenosis, que se determina glucogenopatías, como dije. Bueno, esto tiene dos tipos, que son el 1 y el 3, que son los más frecuentes en una persona. Bueno, esto se da por una déficit o ausencia de complejo enzimático en la glucosa, ya que si es muy probable de que una persona tenga deficiencia de enzimas en en la glucosa, pues lleva a conllevar alguna de estas dos enfermedades, que son casi lo mismo. Bueno, entre ellos también hay otros diferentes que no son tan frecuentes en un paciente, que llegan a ser del 1 hasta el tipo 15. Entonces, hay muchos más. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Gracias. De paso, el paso a la compañera. Buenas noches, yo soy la alumna Michelle Mucha Becerra y voy a hablar sobre las prevenciones o tratamientos de la diabetes mellitus y la glucogenopatía. La prevención primaria está encargada en combatir los factores de riesgo modificables como la obesidad, el sedentarismo, la hiperlipidemias, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la nutrición inapropiada, con el objetivo de formar un estilo de vida saludable. La prevención secundaria tiene como objetivo lograr un adecuado control metabólico de la enfermedad para prevenir las complicaciones agudas y crónicas. La prevención terciaria está encaminada a detener o retardar la progresión de las complicaciones crónicas, lo que incluye un control metabólico óptimo y la evitación de las discapacidades mediante la rehabilitación física, psicológica y social, con el fin de impedir la mortalidad temprana. El tratamiento general de la diabetes para todos los pacientes implica un cambio de estilo de vida. Incluye la dieta y el ejercicio,
El control apropiado de los niveles de glucosa en sangre es esencial para prevenir complicaciones de la diabetes. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se trata con insulina, con dieta y ejercicios. En los pacientes con diabetes tipo 2 se trata en forma inicial con una dieta y ejercicios. Si esas medidas no son suficientes para el control glucémico, a los pacientes se les puede recetar medicamentos hipoglucemiantes orales e inyectables. Como agonista el receptor del péptido 1 semejante al glucagón, GLP-1, insulina o una combinación de ellos. Para algunos pacientes con diabetes se administran medicamentos para prevenir complicaciones de la diabetes. Los fármacos incluyen los bloqueantes del sistema renina, angiotensina, aldosterona, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina ECA o bloqueantes de los receptores de angiotensina 2-BRA, estatina y aspirina. Buenos días, profesor. Soy la alumna Ashley Silvera del grupo 1. El día de hoy nos toca exponer sobre la diabetes mellitus y glucogenopatías. En esta oportunidad me tocó hablar sobre las recomendaciones, las conclusiones. Como conclusión, tenemos la diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina, una hormona que regula el nivel de azúcar o glucosa en la sangre, o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. Tiene múltiples causas, como lo es fundamentalmente la mala alimentación y la predisposición genética a dicha enfermedad. También puede tener graves consecuencias como el coma diabético, complicaciones cardiovasculares, renales, oculares, cerebrales y de los miembros inferiores. Es importante prevenirla a través de una dieta adecuada que incluya 6 comidas diarias, evitando los ayunos prolongados, realizando actividad física. En los obesos es fundamental que bajen de peso. En cuanto a su tratamiento, quienes la padecen deben consultar a un médico diabetólogo, quien les recetará los fármacos adecuados y un plan alimentario para combatirla. Además, en ciertos casos es fundamental que el diabético se inyecte insulina para controlar los niveles de glucosa en la sangre. Para finalizar, creemos que es importante tomar conciencia sobre esta enfermedad, ya que está muy difundida y todos corremos riesgos de contraerla aunque no tengamos predisposición genética a ella, ya que actualmente existen alimentos modificados genéticamente y otros alimentos que sí son consumidos en exceso pueden acercarnos a dicha enfermedad. La diabetes mellitus se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud a nivel mundial, debido a las altas tasas de mortalidad y morbilidad. Las altas concentraciones de glucosa por largos periodos de tiempo inducen a cambios metabólicos importantes que conllevan a alteraciones generalizadas en el organismo de estos pacientes. Las infecciones recurrentes y de difícil control, en especial en aquellos pacientes con pobre control glicémico, afectan significativamente la calidad de vida de los pacientes. A continuación, le presentaré un pequeño video. El video es un poquito más extenso. Diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el cuerpo no es capaz de producir, regular o utilizar la insulina.
La insulina es una hormona fabricada por el páncreas que permite regular el uso de la glucosa en las células del organismo. Al no poder regular la glucosa y no absorberla bien, ésta se queda circulando en la sangre, ocasionando daños en los tejidos y órganos de las personas diabéticas. Para entender mejor la diabetes, debemos conocer el proceso de obtención de energía del cuerpo. Una fuente de energía es la glucosa, un glúcido o azúcar simple que entra en la sangre. El páncreas produce insulina y transporta la glucosa de la sangre hasta los músculos, grasa y células, donde se almacena o utiliza como energía. Al no producirse insulina suficiente, se presenta un exceso de glucosa en sangre, hiperglucemia. La diabetes la podemos clasificar en diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional. La diabetes tipo 1 se puede dar a cualquier edad, aunque es más frecuente en la infancia y adolescencia. A pesar de que su causa exacta se desconoce, es bastante probable que se produzca por una reacción autoinmune en la que el cuerpo no produce insulina, al atacar por error a las células productoras de esta hormona. La diabetes tipo 2 es la más común y se da con más frecuencia en edades avanzadas. No obstante, hoy en día con los problemas de obesidad y sedentarismo se está observando también en adolescentes. El cuerpo produce escasa insulina y las células no la aprovechan lo suficiente. La diabetes gestacional se puede presentar en cualquier momento durante el embarazo en una mujer que no tiene diabetes. Suele desaparecer tras el parto, aunque posteriormente se tiene un mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2. Los factores que más influyen en la aparición de la diabetes se pueden resumir en el sedentarismo, la obesidad sumado al no practicar ejercicio físico, el envejecimiento, la hipertensión arterial y factores genético-hereditarios. Los síntomas más frecuentes son orinar con frecuencia inusual, sed y hambre excesiva, cansancio y fatiga, pérdida de peso, visión borrosa, cortaduras y heridas que tardan en sanar y entumecimiento en manos o pies. Con el tiempo se pueden desarrollar algunos problemas serios de salud. Enfermedad cardiovascular, que suele ser la causa más común de muerte de personas diabéticas. Puede manifestarse como angina de pecho o infarto de miocardio al no haber suficiente irrigación sanguínea al corazón por obstrucción de una arteria. Enfermedad renal por deterioro de los vasos sanguíneos, lo cual puede hacer que los riñones sean menos eficientes o incluso que lleguen a fallar por completo. Enfermedad ocular por bloqueo y daño de los vasos sanguíneos. Puede llegar a causar una pérdida de visión debido a los altos niveles de glucemia. Lesiones nerviosas. Se pueden dañar nervios de todo el cuerpo, que afectan con mayor frecuencia las extremidades. Pueden generar dolor, hormigueo y pérdida de sensibilidad. La disminución de la sensibilidad en los pies y la mala circulación pueden causar úlceras e infecciones en el pie, dando lugar a lo que se conoce como pie diabético. Con frecuencia puede resultar en la amputación del miembro, pero con un control integral se podría prevenir un gran porcentaje de amputaciones. Prevención. La diabetes tipo 1 no tiene ningún método de prevención. Para prevenir la diabetes tipo 2, se puede optar por unos hábitos de vida saludables, mantener un peso corporal ideal, un estilo de vida activo y una alimentación sana. Los controles médicos son primordiales para tener un control de los niveles de glucosa en sangre. Cuida tu cuerpo para evitar en lo posible esta enfermedad. Recuerda que la vida siempre... Eso sería todo. Muchas gracias.